Bueno, les doy nuevamente la bienvenida, las buenas tardes a todos y a todas a este espacio de presentación de la Semana UNIPE Virtual 2022 en su versión de agosto. Mi nombre, para quien no me conoce, es Delia González, soy docente e investigadora de la UNIPE y formo parte del equipo del Observatorio Educativo y Social de esta universidad. Hoy tengo el placer de presentar este panel, la educación y su relación con la desigualdad y la movilidad social. Vamos a compartir esta mesa de exposiciones con Pablo Molina Dertiano, Patricia Dávolos, también van a participar Emilio Tenti Fanfani y Julieta Venegas Vázquez. Les comento, como les anticipaba, un poco cómo estamos pensando, cómo pensamos este espacio de esta tarde del día de hoy. Inicialmente, con Patricia y Pablo vamos a realizar exposiciones sobre la temática, basada fundamentalmente en fuentes de información estadística socioeducativa, para luego abrir un momento al diálogo sobre las impresiones y comentarios surgidos a partir de las exposiciones, pero también sobre otras dimensiones del análisis planteado. Y pensamos un espacio de conversatorio que le pedimos al profesor Emilio Tenti Fanfani, junto con Julieta Venegas Vázquez, que nos ayuden, digamos, a llevarlo adelante para un intercambio conjunto. Bueno, ante todo, los agradecimientos a los colegas que hoy dedican este espacio y este tiempo para compartir con todos nosotros, y a ustedes por estar esta tarde aquí. Voy a pasar a hacer las presentaciones correspondientes. Emilio Tenti Fanfani es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNCUYO y Diploma Superior de Estudios e Investigaciones Políticas en el tercer ciclo de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Fue consultor y es consultor en distintos organismos internacionales, fue investigador principal del CONICET, docente e investigador en diversas universidades, entre ellas la UNIPE, autor de numerosos artículos y libros, entre otras tantas cosas. Pablo Molina Dertiano es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador adjunto del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, miembro de la red INCASI, Red Internacional de Análisis Comparado de las Desigualdades Sociales, titular de la asignatura Estudios Sociodemográficos en la carrera de Trabajo Social de la UBA, y de Metodología Cuantitativa en la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se especializa en el estudio de desigualdades sociales y educativas en jóvenes. Patricia Dávolos es socióloga y doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la UNIPE y de la UBA, integrante del Observatorio Educativo y Social de la UNIPE, coordinadora académica de la Maestría en Ciencias Sociales Urbanas de la UNTREF, editora de la revista Ciudadanías, revista de políticas sociales urbanas de esa misma universidad. Julieta Venegas Vázquez es licenciada en la enseñanza de las ciencias naturales, egresada de la UNIPE, se desempeña como directora de escuela primaria en el Centro Educativo Municipal 125 en Villa Tranquila, Avellaneda, y como profesora de Biología, Salud y Adolescencia en el nivel secundario. Cursó la especialización en Políticas Públicas en la UNIPE y actualmente cursa la maestría en Formación Docente de esa misma universidad. Voy a iniciar, bueno, como les anticipaba, una presentación. Vamos a tener unos 20, 25 minutos cada uno de nosotros. Vamos a intentar llevar esta presentación, digamos, no más allá de eso, y tomando algunos ejes generales. Un minutito, disculpen. Bien. Bueno, hoy nos propusimos retomar un tema de larga trayectoria dentro de la sociología de la educación, que es la relación entre desigualdades sociales y educación específicamente, la preocupación por las desigualdades educativas. Preocupación de diversos sectores y actores sociales, las instituciones escolares y el sistema educativo en su conjunto. En una mirada de contexto regional, podríamos decir que por una implementación de distintas políticas educativas y sociales que se llevaron a cabo en las últimas décadas, los estados de la región alcanzaron, en diferente medida, a reducir las desigualdades educativas. Y podemos afirmar esto debido a que casi todos los países mejoraron en los últimos años los indicadores de acceso, permanencia y egreso de educación básica. Y esto, por supuesto, beneficiando a sectores sociales históricamente más postergados, desfavorecidos. El día martes de este mismo evento de la Semana Virtual de UNIPE, en otro espacio de esta misma convocatoria sobre información y toma de decisiones, en una mesa sobre evaluación, coordinada por Lilia Toranzo, en la que participó Alejandro Vera, entre otros especialistas, él nos recordaba para la región cómo la brecha en la tasa de finalización de la escuela secundaria había pasado
de 52 puntos en los quintiles, entre los quintiles de mayor y menores ingresos en el año 2000, a 41,6 puntos porcentuales en el 2019. Si bien esta distancia es aún enorme, señala esta tendencia de disminución en la brecha en datos, que por supuesto son datos pre-pandemia. Sin embargo, en una mirada de tendencia de los principales indicadores educativos de la región, también se evidencia cierto estancamiento en los últimos años. Esto es algo que también discutíamos en ese momento, estableciéndose en niveles de desigualdad que aún, por supuesto, son inaceptables en términos de justicia social, y hoy nos encontramos en un panorama sumamente desafiante, donde en un contexto complejo, atravesado además por la pandemia, se ha generado no solo el estancamiento señalado, sino además algunos retrocesos de avances ganados en décadas anteriores en distintos países. Luego vamos a ver algunos datos para el análisis de lo que ha sucedido históricamente en Argentina. Un aspecto fundamental del sector educativo en estos años ha sido el aumento en el acceso a la educación básica por parte de niños y niñas adolescentes, y esto fue acompañado y regulado por marcos normativos y políticas de creación de oferta en algunos sectores, por supuesto, aún con grandes vacancias en otros. Veremos cómo se ha dado este proceso a través de información de fuentes estadísticas en Argentina, en el contexto de la pandemia. La crisis se ha acentuado y pone en evidencia brechas que aún siguen allí presentes, mostrando estas fuertes desigualdades persistentes, que hace que para los sectores de la sociedad más desfavorecidos completar una educación básica y más aún seguir estudios superiores sea una meta sumamente difícil. Vamos a partir de considerar algunas premisas. Este tema es sumamente abarcativo, no pretendemos en esta tarde poder abarcar todas las aristas y dimensiones del mismo, solo hacer algunos planteos con algunos recortes, por lo cual vamos a plantear algunas premisas que posiblemente compartiremos con algunos de los panelistas que siguen en esta mesa, con Patricia, con Pablo, veremos. Y voy a tomar 3 cuestiones para que nos sigan, digamos, a lo largo de esta tarde, entre las tantas posiciones posibles. Una de ellas es pensar que, bueno, ponernos un poquito de acuerdo sobre el tema de la desigualdad social como resultado de distribución desigual de recursos. Aquí estamos hablando puntualmente de la educación, digamos, pero bueno, esto hay que pensarlo como factores de distinta naturaleza en la sociedad, y ahí está el tema, digamos, está la educación, pero están, por supuesto, los aspectos económicos, políticos, físicos, culturales, sociales, etc. Esta es la primera cuestión, y quiero tomar otra que toma muchísimo Emilio, ya que lo tenemos aquí, y que lo hemos escuchado muchas veces y en muchas clases, y me parece muy atinado, no porque yo lo vaya a desarrollar, sino porque me parece que está bueno tenerlo, digamos, y quizás para recuperar al final de esta tarde, porque es una posición importante, y vamos a ver si estamos de acuerdo, digamos, y es compartida por distintos autores. Podemos tomar algunos más recientes, bueno, acabo de nombrarlo a Emilio, pero también Tuchaski, Puigros, Inés Dussel, entre otros tantos, que es esta cuestión, digamos, que la institución escolar no solamente reproduce las desigualdades, sino que produce sus propias marcas exclusoras, ¿sí? Como decía recién, no voy a decir mucho al respecto ahora, pero podríamos ponerlo en palabras de Inés, digamos, Dussel, que el funcionamiento del sistema educativo tiene también una notable influencia en los niveles de desigualdad, los recursos existentes, el apoyo a las familias, los criterios de admisión de los alumnos en las escuelas, el número de alumnos por aula, la formación y motivación de los profesores, las facilidades para que los alumnos prosigan sus estudios, las materias disponibles en el aula, los criterios de evaluación establecidos, son condiciones generales que tienen mucha relación con los índices de escolaridad y con los resultados que obtienen los alumnos, dirá la autora. Bueno, dejémoslo ahí, por ahora. Otra premisa, y que tendrá un importante desarrollo en esta exposición en términos de información, es el abordaje interpretativo sobre la desigualdad en la educación desde una mirada multidimensional interactiva, ¿sí? Todo esto va a avanzar en su exposición Patricia, entiendo que también algunas cosas Pablo. Hay muchos estudios al respecto que toman diferentes indicadores. Estos estudios generados por distintos organismos, podemos mencionar varios, pero bueno, entidades académicas y oficiales, han identificado una serie de factores estrechamente vinculados con la desigualdad educativa, con desigualdades sociales y el rendimiento escolar. Por supuesto que principalmente la pobreza, y que ha sido parte de los análisis unidimensionales de este fenómeno, pero además la pertenencia a una minoría étnica, familias inmigrantes o tipo de vivienda, tipo de formato institucional escolar, lugar geográfico en el que viven, en
en el contexto aquí de la UNIPE, el equipo de Cora Steinberg, Nora Gluz, han hecho desarrollos muy interesantes a niveles microsituacionales y territoriales sobre esta relación. Bueno, las diferencias por género, etcétera, etcétera. Pero también es necesario aclarar que no existe una correspondencia estricta entre las desigualdades sociales y las desigualdades educativas. Existen otros factores, como puede ser el entorno familiar, el funcionamiento del sistema educativo, la propia escuela, etcétera, y quizás sobre esto vamos a problematizar un poquito más en la última parte de la tarde, que apoyan, incrementan, disminuyen estas desigualdades en relación con el tránsito por el sistema educativo. Bueno, vamos a partir, básicamente, como les anticipaba, de un análisis de fuente de información estadística. Yo voy a mencionar quizás 3 fuentes fundamentales, 2 de ellas poblacionales, los censos de población y la encuesta permanente de hogares, estas, producidas por el INDEC, el reglamento anual del Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios jurisdiccionales. Las 2 primeras nos permiten conectar las variables educativas con las sociales y nos permiten ver qué pasa con quienes no están dentro de la escuela, o sea, factores escolares, extraescolares. La tercera de ellas nos permite conocer información del sistema, quienes acceden a él y sus trayectorias. Y de esta manera, digamos, en este panel, vamos a problematizar la mirada unidimensional del fenómeno que aborda el análisis de lo socioeconómico para introducir otros indicadores de otra naturaleza. Hay que aclarar que en términos metodológicos, que la elección de los indicadores no es tarea fácil. Esto veremos si Pablo y Patricia están de acuerdo. Existen desarrollos de sistemas de indicadores sobre desigualdad educativa que abarcan diversas dimensiones, tales como los recursos con los que se cuenta inicialmente, el contexto social, cultural, educativo, los resultados de aprendizaje, etc. Estos modelos establecen que los recursos iniciales, el contexto social, económico, influyen en el educativo y permiten analizar, por supuesto, resultados. Pero bueno, en los análisis se ponderan más unos, se ponderan otros, se ponen en juego, digamos, en forma de, digamos, a través de la lupa, distintos abordajes, resultados, análisis. Bueno, hasta aquí la idea de abrir estas preguntas y plantear ciertas conjeturas, que como anticipamos lo haremos a la luz de la información con la que contamos. Voy a compartirles algunos datos para ilustrar un poquito lo que venimos diciendo y discutir un poquito al respecto. A ver si puedo compartirlo, un segundito. Me dicen si están viendo unas barritas, para decirlo en fácil. ¿Alguien me confirma? Sí, está perfecta. Bueno, gracias, Jorgelina. Sí, se ve muy bien. Bueno, ¿qué vemos aquí? Bueno, les anticipaba, fuentes de información. ¿Dónde estamos? Voy a dar por hecho, hay gente que haya participantes que hoy nos acompañen más familiarizados con las fuentes de información y otros no tanto. Así que para los que saben un poco más, van a escuchar algunas cosas más generales que nos permiten entender, digamos, cómo accedemos a esta información producida a través de qué fuentes, ¿sí? Estos son censos nacionales de población, ¿sí? Los que les anticipaba, producidos por el INDEC. Esta es una sistematización de información realizada por el Observatorio Educativo y Social de esta universidad, es un tablero, que luego, bueno, les podemos contar en otro momento, pero aquí lo que vemos son algunos de estos indicadores que decíamos recién, tienen que ver con el acceso, con la incorporación, digamos, con la asistencia de la población al sistema educativo. Aquí hay 3 indicadores: tasa de analfabetismo, tasa de asistencia, máximo nivel educativo alcanzado. Hay una serie histórica desde el año 1869 al 2010, el 2010 por ser el último dato publicado, digamos, no así relevado, ya contamos con un nuevo censo, pero que ya nos permite en la construcción de indicadores ver cómo ha sido, digamos, la secuencia histórica de esta incorporación, digamos, de la población a la educación obligatoria, ver cómo, a ver, les puedo pedir, a ver, Yara, ¿podemos apagar el micrófono? Espera que voy a intentar. Ahí está, gracias. Vuelvo. Entonces, podemos ver con la tasa de analfabetismo cómo ha disminuido, digamos, el analfabetismo en la Argentina a través de los años, cuál es el valor en que nos encontramos hoy, en menos de un 2%, hoy, en el año 2010, menos del 2%.
La tasa de asistencia en los dos niveles relevados aquí, primario y secundario, nos permite observar la universalización, casi universalización en el nivel primario y el avance en el nivel secundario. Estos datos, como decía recién, son 2010, ahora vamos a ver unos datos más actualizados a través de la encuesta permanente de hogares, que nos permiten calcular la asistencia en los grupos por edad en la actualidad. Y también el máximo nivel educativo alcanzado de la población, permitiéndonos ver cómo la población adulta de 25 años o más ha pasado, por ejemplo, entre el año 1991 y el 2010, de 25% a 43%. Por supuesto, esto está lejos de los valores meta establecidos que uno, digamos, quisiera en Argentina, pero bueno, lo que queremos resaltar, digamos, cuál es la tendencia y cuál es la trayectoria que viene dándose, digamos, en estos años analizados. Aquí es donde tengo que hacer un artilugio de salir de esta presentación. Esperen, si me tienen paciencia, vamos a ver algo más interactivo, pero tenemos que esperar a que yo vuelva a compartir la pantalla. ¿Sí? Ahí está. Me dicen si lo están viendo y si me estoy moviendo de pantalla. Sí, perfecto. Genial, no puedo creerlo. Bueno, entonces, como les prometía recién, hablar de la tasa de asistencia más actualizada a través de la encuesta permanente de hogares, del dato de 2020, también este es otro portal en relación a datos actualizados de nuestro país, sobre los principales datos del sistema educativo. Aquí vemos una desagregación por tramos de edad teóricos correspondientes a los niveles educativos. Les decíamos recién, la universalización, el 98% del tramo de 6 a 11, un 97% en el tramo de 12 a 17, por supuesto, este valor baja un poco cuando estamos hablando de los dos ciclos de la secundaria, por supuesto, en el segundo ciclo es cuando se produce un mayor incremento del abandono, y aquí también podemos ver, en datos del sistema educativo, del reglamento anual, como también les anticipaba, un aumento, digamos, la tendencia de la matrícula a través de los años, estamos viendo el 2012 al 2020, y cómo la matrícula va creciendo, con excepción del nivel primario, que se estabiliza en este periodo. ¿Sí? No vamos a ver todo esto, por supuesto, solo voy a decir un par de cositas más para tener en cuenta. Estos son los indicadores aquí a la derecha de promoción, repitencia y abandono. Para el nivel primario, la promoción también está cerca de 100%. No así para el nivel secundario, donde los valores son más bajos, mostrando una tendencia en crecimiento entre el año 2012 y el 2018, como, bueno, para los que saben, los indicadores de resultados, promoción, repitencia y abandono, se ven en forma, digamos, acumulada, es decir, los tres logran el 100%, es decir, logran sumar el 100%, por lo cual este incremento en este periodo se da no a base de la disminución de la repitencia, como pueden ver, que está estabilizada en el 10%, sino en la disminución del abandono, ¿sí? Que es lo que produce el incremento, este incremento en el último año. El 2018 es el último año publicado por el Ministerio de Educación de la Nación en los indicadores de resultados. Vuelvo a salir de acá, para volver. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Si hay algo que debo hacer más lento o distinto, me avisan, porque vuelvo a insistir, estoy intentando llegar a varios públicos a la vez. Bueno, vuelvo a mi presentación. Bueno, dicho esto, hasta acá datos que tienen que ver con esto que mencionaba al principio, ¿no? El acceso a la educación básica en los últimos años. Hablábamos primero de la región, pero acá hablábamos de la Argentina, que fue lo que pasó en las últimas décadas, que pasó en serie histórica, con algunos de los principales indicadores de asistencia, pero también de trayectoria dentro del sistema. Algo que no dijimos también, para no volver atrás, tiene que ver con la oferta de los digamos, establecimientos educativos, de las unidades de servicio. Esta también en un periodo similar se incrementa, se incrementa en el nivel inicial, que a la vez es el que tiene una incorporación más tardía, digamos, en cuanto a su obligatoriedad
en el sistema educativo como educación, como educación obligatoria a través de los marcos normativos, y es ahí donde se ve más el incremento de la oferta acompañando esto, aunque todavía muy lejos de, digamos, alcanzar la universalización tanto en matrícula como en un crecimiento acorde en términos de la oferta. Bueno, vamos a pasar a ver quizás otros indicadores más vinculados a la trayectoria. Este es el indicador de la tasa de egreso, el famoso indicador que todos miramos, digamos, en relación a qué pasa al finalizar la educación obligatoria, es decir, quiénes egresan, digamos, del nivel secundario. Perdón, quería pasar, ahí está. No quería, ahí está. Bueno, este indicador, aquí hay 3 líneas, una línea de total país, que es la azul oscura. Esta línea nos está mostrando, como en el 2007, el 40%, digamos, de los chicos, de los adolescentes, egresaban, digamos, del nivel secundario, y en el 2018, vuelvo a decir, el último dato publicado, ese valor es del 54%. Lejísimos, por supuesto, de los valores deseados, pero bueno, el incremento que estamos observando en este periodo histórico. Aquí también tenemos otras 2 líneas, ¿sí?, que podemos observar, que es qué pasa con el egreso, digamos, en la matrícula, que concurre a establecimientos de gestión estatal, y la que concurre a establecimientos de gestión privada. Aquí vemos 2 cosas. Una, la distancia entre uno y otro, pero podemos analizarlo en el año 2007, donde vemos que hay una distancia de casi el doble, ¿sí?, o por lo menos de 28 puntos porcentuales aproximadamente, y como esto se va achicando en el año 2018, pasando, digamos, del 50 al 63, en relación del sector estatal con el sector privado, achicándose esta distancia, pero a la vez mostrándose un incremento más acentuado en la tasa de egreso de quienes egresan, digamos, de un establecimiento de gestión estatal. Esto, por un lado. Por otro lado, es importante aclarar que la tasa de egreso incluye repeticiones, ¿sí?, es tal como se construye este indicador. Si uno toma otros indicadores un poco más ajustados, como puede ser la tasa de egreso a término, esto es lo que se menciona aquí abajo, o sea, sin tener en cuenta ningún tipo de repetición de grado, de año, este resultado pasa a ser el 29%, ¿sí? Pero bueno, en la otra punta también podemos ver que el porcentaje de jóvenes que logran finalizar la secundaria, pero ya no solo a través de las modalidades de educación común, sino también a través de otras modalidades y ofertas, pasa, digamos, al 71%, digamos, cuando uno, digamos, analiza otro tipo de recorridos y trayectorias dentro del sistema educativo. Bueno, mencionábamos también al comienzo que esto, mirar desigualdades permite también mirar la desigualdad, digamos, a partir de distintas dimensiones. Una de ellas es la territorial, es decir, sabemos que esta dimensión es fundamental. Recién miramos la tasa de egreso, aquí tenemos la tasa de egreso vista, digamos, en las distintas jurisdicciones. Mencioné antes, y lo vuelvo a repetir, es a partir de los 15 años donde comienza a observarse un proceso de abandono del sistema educativo, que tiene diferencias territoriales, y esto se ve más en el norte de nuestro país. Por supuesto, esto tiene que ver con las situaciones de nivel socioeconómico, de desigualdad, digamos, social que existen, digamos, en las distintas regiones. Y esto lo podemos ver aquí con una idea así de impacto visual colorido, digamos, en las asistencias de los distintos tramos de edad. Como les anticipábamos antes, en el nivel primario esto es más homogéneo porque estamos más en la universalización, pero en los 2 extremos, en el nivel inicial y en el nivel secundario, y sobre todo si abriésemos el último ciclo del nivel secundario, aquí vemos valores más bajos, por supuesto, y más heterogéneos en las distintas jurisdicciones, y sobre todo en lo que refiere a la región norte. Bueno, voy a intentar ir un poquito más rápido, porque me tengo que autolimitar en el tiempo previsto. Este es un pantallazo también de las provincias en relación a la promoción. Veamos promoción, no solo dijimos un poquito de lado de repitencia del abandono, pero vemos cómo la promoción varía también en las distintas provincias, y tiene que ver territorial también, con la distribución territorial que recién
también mencionábamos. Y bueno, para cerrar un poquito la mirada más territorial, si tomamos la asistencia a un establecimiento educativo de este grupo que decíamos de 15 a 17, es donde se produce más el abandono, vemos que estas barras, digamos, que muestran la tendencia en la serie histórica de 2005 a 2020, muestran diferencias, ¿sí? Diferencias en los puntos de partida y diferencias en los puntos de llegada, donde las regiones del NEA, del NOA y de Cuyo muestran valores más bajos a los valores totales y a otras regiones, pero también es interesante ver que en este periodo que aquí tomamos para el análisis, los mayores incrementos también se dan en las provincias que tienen estos puntos de partida más bajos. O sea, parten de valores más alejados al promedio total, ¿sí? Pero a la vez son los que más avanzan en este periodo señalado, ¿sí? Son esas flechitas con esos puntos porcentuales en las regiones del NEA, NOA y Cuyo. Si tomamos esta misma cuestión de la asistencia al establecimiento educativo, pero ya yéndonos de la dimensión territorial para pasar a la dimensión ingresos, esta dimensión más vinculada al nivel socioeconómico por ingreso monetario, vemos que estas dos líneas, que es la verde, digamos, el quintil de menos ingresos, ¿sí? Y la azul, la de mayores ingresos, vemos que obviamente hay una distancia entre ambos. Es decir, la azul, o sea, la asistencia de los mayores ingresos, están más cercanos a la universalización en el 2020, sin duda alguna, mientras que la línea verde de los menores ingresos más alejada, pero de vuelta aquí vemos como esta brecha en el 2005 es menor en relación al 2020, ¿sí? Mostrando la distancia entre ambas, pero también este achicamiento en la distancia entre la asistencia relacionada con ambos quintiles de ingreso. Aún así, esto es importante señalar, hoy nos encontramos en el 54% de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 14 años bajo la línea de pobreza, por ingresos, pobres por ingresos, y el 17% en situación de indigencia. ¿Sí? Y esta situación de pobreza se ha incrementado entre el 2017 y el 2021 en 11 puntos porcentuales. Patricia va a dar más detalles de estas cuestiones porque bueno, ella va a trabajar sobre la cuestión de ingresos y pobreza en particular. Bueno, voy a decir esto y voy a pasar rápidamente a una cuestión más. Esto muestra también esta relación por ingresos, como en los quintiles más bajos, el máximo nivel educativo, el máximo nivel educativo alcanzado está más vinculado a los niveles iniciales, y hay menos presencia de la educación superior, a diferencia de los quintiles de ingreso más altos. Asimismo, el abandono es mayor, es mayor en el quintil más bajo y menor en el quintil de mayores ingresos. Decíamos antes que hay otras variables de análisis y podríamos abrir muchas, y aquí mostrábamos un poquito qué pasa con la población indígena para mostrar algunas cuestiones más socioculturales, ¿sí? Y que tienen que ver con esto, con la realidad cultural, digamos, de nuestro país. Estos son datos del censo 2010, datos que muestran cómo la asistencia en la población indígena a la asistencia escolar es menor, digamos, a la asistencia no, digamos, de la población no indígena, sobre todo, digamos, en provincias que tienen una alta presencia de población indígena, digamos, aún en estos tramos de edad, digamos, y vinculándose entonces estas provincias no solo a a una mayor presencia de población indígena, sino también, como mostrábamos antes, a mayores situaciones de desigualdad social que conocemos. ¿Sí? Es de esta manera, como en estas mismas provincias, estas mismas regiones, notamos unos niveles de analfabetismo en esta población mayores que en otros. Bueno, cierro. Nada, mucho a quedar por fuera, algunas cuestiones que nos parecen importantes, que no se han tomado aquí, pero que sin ninguna duda deberían tomarse en estos tipos de análisis. Variables relacionadas con la desigualdad educativa, que tiene que ver con el abordaje sobre el financiamiento educativo. No hemos tomado nada aquí, pero hay que pensar estos análisis en relación al gasto en la educación. Esto tiene que ver fundamentalmente con la oferta educativa, digamos, y con las variaciones que se producen en cualquiera de estos indicadores a lo largo del tiempo, como parte del análisis de las dimensiones de recursos. No hemos visto nada de género, lo dejo porque sé que Patricia lo va a tomar. Por otro lado, tampoco tomamos aquí una dimensión muy interesante, que sí la planteé al comienzo, que es las desigualdades y los resultados de aprendizaje.
Nosotros, bueno, quienes están más o menos en estos temas saben que los resultados de aprendizaje tienen fuertes variaciones en relación a los niveles de desempeño y nivel socioeconómico, y esto viene, digamos, esto es un análisis tradicional, digamos, de los desempeños, pero que bueno, que ameritan una mirada particular a lo largo del tiempo, pero también en pandemia, donde aparecen otras variables, ¿sí?, que tienen que ver con el acceso y tenencia de recursos tecnológicos y conectividad, recursos de apoyo en el hogar, etcétera, vinculados al nivel socioeconómico, por supuesto, pero que muestran otros matices y otras cuestiones interesantes para explicar lo que pasa con los resultados en este contexto en particular. Bueno, mucho por delante. Bueno, agradezco y le doy la palabra a Patricia. Patricia, estás muteada. Me olvidé. Bueno, muchas gracias, Delia, y buenas tardes a todos y todas. Y bueno, agradezco la invitación a compartir este espacio de discusión. Les voy a compartir entonces un PowerPoint para que puedan ir siguiendo mi exposición. Ahí va, ¿no? Sí, Patri. Gracias. Bueno, en mi intervención entonces voy a compartirles los resultados de un ejercicio de investigación que replica un trabajo realizado en 2017 en el marco del observatorio de UNIPE, utilizando un índice de pobreza multidimensional, una herramienta desarrollada en el marco de la Cátedra de Estudios Sociodemográficos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a la cual pertenezco, en la que participa también Pablo Molina, que hoy también nos acompaña en la mesa. De esta forma voy a presentar, a partir de los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, una comparación entre 2017 y 2021, que son los últimos datos disponibles. Es decir, es un primer ejercicio para una variable básica, digamos, que es la asistencia, que nos dice, digamos, quiénes están adentro y quiénes están afuera del sistema educativo. La pregunta de la que partimos es, entonces, ¿cómo incide la pobreza en las condiciones de vida de los hogares de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el acceso y permanencia en el sistema educativo? O, en otras palabras, digamos, cuánto inciden los condicionamientos que suceden fuera del sistema educativo, que operan como punto de partida y que tienen incidencia a lo largo de las trayectorias educativas y también en las trayectorias futuras en el mercado laboral. Bueno, como ya dijo Delia, a lo largo de la historia argentina es posible observar un proceso de inclusión que implicó la universalización de la escuela primaria, cuyo umbral se extendió hacia la escuela secundaria y muestra también avances importantes tanto en la escolarización inicial como en la educación superior. Pero ese proceso de inclusión convive con un mapa de la desigualdad en cada coyuntura o momento histórico que muestra los desafíos pendientes. Voy a presentar entonces una de las formas posibles de mirar la desigualdad a partir de este índice multidimensional, que sería una medida alternativa a la pobreza vista desde los ingresos, aunque por supuesto es una medida complementaria. El índice pondera una serie de variables para mirar las privaciones de los hogares de donde provienen los chicos y las chicas, y nos permite dar
inteligibilidad a los grandes números. Su carácter sintético nos permite dividir a los hogares argentinos en 4 estratos de bienestar. Y las dimensiones que toma el índice son el tipo y la calidad de la participación laboral del núcleo conviviente o principal sostén del hogar, la calidad de la vivienda, como los materiales de la construcción y la existencia de hacinamiento, las características del entorno territorial y el acceso a servicios básicos, y por último el clima educativo del hogar o los años de educación formal del núcleo conviviente o del principal sostén del hogar. Usualmente se toma la vara monetaria para ver cómo impactan las desigualdades socioeconómicas, como por ejemplo la situación de pobreza por ingresos. La vara de los ingresos resulta un dato ineludible en la discusión en sociedades capitalistas mercantilizadas. Pero si tomamos solo la vara monetaria, existen desigualdades en el acceso a derechos que pueden quedar ocultas o invisibilizadas. Hogares con el mismo nivel de ingresos no necesariamente gozan del mismo nivel de bienestar. Por ejemplo, 2 hogares pueden tener iguales ingresos, pero no las mismas condiciones de garantizarlos, si en un caso esos ingresos son obtenidos a través de una inserción no registrada o informal, sin acceso a servicios, a derechos laborales, como jubilación, aguinaldo, vacaciones, licencia, o negociar el salario por convenciones colectivas, entre otras cuestiones. Asimismo, en 2 hogares con los mismos ingresos, su nivel de bienestar va a diferir dependiendo de si ese hogar está ubicado en un entorno territorial aislado y desfavorable en cuanto a acceso a servicios de agua, cloacas, transporte público, etc. Bien, entonces, tomando estas dimensiones seleccionadas, referidas a las condiciones de vida de los hogares, nos permiten estratificar a los hogares argentinos, como habíamos dicho, en 4 estratos de bienestar de acuerdo al grado de satisfacción de las variables consideradas. Y entonces tendríamos un primer estrato medio alto, que agrupa a los empleos registrados, calificados o en posiciones directivas, sin factores que vulneren las condiciones mínimas establecidas en las otras dimensiones mencionadas, un estrato medio de empleos registrados semi o no calificados, con factores agravantes de las dimensiones distintas a la inserción laboral, bajos o inexistentes, un estrato vulnerable, con participaciones sociolaborales no registradas ante la seguridad social, y con factores agravantes de las dimensiones distintas a la inserción laboral, bajos, o bien participaciones laborales registradas, pero con factores agravantes severos en las otras dimensiones. Y finalmente un estrato crítico, que agrupa, digamos, a los desocupados y las participaciones laborales no registradas con factores agravantes severos en las otras dimensiones. El estrato crítico, entonces, agrupa al conjunto de hogares con déficit agudos y en situaciones de pobreza y privaciones más urgentes y persistentes. En la otra punta de la estratificación, el estrato medio y el medio alto, agrupan a los hogares con un piso digno, digamos, de bienestar en las dimensiones consideradas. El medio alto, digamos, lo que agrega son los puestos mejor posicionados en la estructura laboral, pero no necesariamente sinónimo de clase alta. Bueno, pero antes de comenzar a mirar los datos de asistencia, también quería mencionar que, como ya les comenté al principio, se tomó para la comparación los datos de la EPH del último trimestre del 2021, pero revisando un poco, digamos, lo que sucede con la asistencia en estos 2 últimos años, vemos que esta variable ha fluctuado mucho
bueno, justamente en el contexto tan excepcional de la pandemia, por lo que los datos 2021 quizás los tomaría aún con cierto cuidado, en el sentido de que quizás sea prematuro saber si estas tendencias son las que se consolidarán, digamos, con la presencialidad plena. Bueno, básicamente podemos decir que 2021, respecto al 2017, hay algunas buenas noticias y otras que no tanto. En principio, los datos tomados de manera agregada nos indican que la asistencia entre los 3 y los 24 años mejoró 3 puntos porcentuales en 2021 respecto a 2017. ¿Sí? O sea que tendríamos un 20% con los últimos datos de población que no estaría asistiendo al sistema, no está inserta en el sistema educativo. Respecto a la estructura del bienestar, de acuerdo a las variables consideradas, nos muestra que básicamente la estructura es bastante parecida en 2021 a 2017, con una leve mejoría en 2021. Pero creo que el dato central a destacar es que 2/3 de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país, o en otras palabras, bastante más de la mitad, o la gran mayoría de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tenían en 2017 y siguen teniendo en 2021 déficits en alguna o en varias de las dimensiones tomadas en consideración en la medición, y por tanto, la mayoría de los chicos y las chicas provienen de hogares que están ubicados en los 2 estratos más bajos de la estructura social. Ese es el punto de partida. Por tanto, digamos, cuando luego más adelante en la exposición comparemos lo que pasa entre los estratos, y sobre todo la comparación entre el estrato crítico respecto al estrato medio alto, para ver las brechas de acceso y permanencia entre los extremos de la estructura social, tenemos que considerar que el estrato crítico pesa casi 3 veces más que el estrato medio alto, ¿sí? O sea, 30% vemos que pesa el estrato crítico frente al 13% del peso del estrato medio alto en 2021. Es decir, que en números absolutos los provenientes del estrato crítico son casi 3 veces más que los del estrato más alto. Un breve paréntesis que quería introducir, que algo también dijo ya Delia, es que a diferencia de lo que observamos en las dimensiones de las condiciones de vida, que tienen una temporalidad, digamos, mucho menos volátil que los ingresos, si miramos la pobreza aquí por ingresos en el periodo que estamos considerando, observamos una profundización de la pobreza por ingresos a lo largo de este periodo. En 2017, como podemos ver, presenta un piso en relación a la pobreza monetaria, que es de 28,6%, y a partir de allí, en 2018, comienza una tendencia a la suba pronunciada, pandemia mediante luego, pero digamos, esta tendencia a la suba se da en forma de serrucho, es decir, con algunas subas y bajas, pero siempre con tendencia al aumento. En el último semestre de 2021, que es digamos, el semestre que estamos mirando, y es la última medición disponible, está casi 10 puntos por arriba de 2017, bueno, y muy probablemente el primer semestre de 2022 vuelva a subir. Bueno, para aclarar, ahí en los puntos naranjas es la pobreza para el total de la población,
y la gris es para la población de 0 a 14, que bueno, más o menos son 15 puntos por arriba de lo que es la pobreza para el total de la población. En síntesis, entonces, lo que ha sucedido en los últimos 5 años es que en términos estructurales se observa una muy leve mejoría en una estructura, digamos, con muy alta vulnerabilidad, como la que comentamos, pero en términos de pobreza por ingresos la situación empeoró notablemente. Bueno, ¿qué pasa entonces con el aumento de la asistencia que veíamos en términos agregados si ahora lo abrimos por grupos de edad? Lo que observamos entonces por grupos de edad, lo más significativo, si bien no es una novedad, son las barreras a la entrada de la primera infancia. Los números serían aún más bajos, nosotros tenemos ahí de 3 a 5, si tomáramos entre los 3 y los 4 años, y lo que observamos entre los 2 años es una caída, aunque no muy pronunciada, en esta franja etaria. Este, digamos, es un tema significativo, ya que sabemos que digamos, el ingreso temprano de los niños y niñas tiene efectos positivos en las trayectorias educativas posteriores. El otro gran tema es, como también mencionó ya Delie, es la caída a partir de los 15 años, donde la salida de los jóvenes del sistema educativo se profundiza muy notablemente desde los 18 en adelante. Sin embargo, en el periodo que estamos comparando, en ambas franjas, es decir, de 15 a 17 y 18 a 24, vemos que la asistencia ha crecido, a diferencia de lo que veíamos en la primera infancia de 3 a 5 años. Bueno, ¿qué observamos ahora si abrimos la asistencia por estrato de bienestar? Bueno, vemos que el crecimiento de la asistencia logrado en los últimos 5 años se localiza en los 2 estratos más bajos de la estructura, en el estrato crítico y en el vulnerable, lo que es una buena noticia. Bueno, pero resulta interesante ver, digamos, estos cambios durante estos años y abrimos los grupos de edad ahora por sector social. En principio podemos decir que de los 6 a los 14 años, entonces la inclusión es casi total en todos los sectores sociales, pero en el resto de los grupos de edad vemos que existe siempre una brecha entre los sectores más bajos respecto a los más altos. Sin embargo, esta brecha tendió a achicarse respecto a 2017. Entre los 3 y los 5 años se registra una caída en el acceso de todos los sectores sociales respecto a 2017, pero en este caso la brecha entre los sectores sociales se achica a 10 y 12 puntos con los sectores medio y medio alto respectivamente, y antes, en el 2017, era de casi 20 puntos. Y esto es así porque si bien caen todos los estratos sociales, en el sector medio alto cae con más fuerza la asistencia, cae 10 puntos en el estrato medio alto entre 2017 y 2021. A partir de los 15 años hasta los 17, la brecha es de casi 10 puntos entre los dos extremos de la estructura social. El estrato crítico tiene aquí una asistencia de 88%. Pero en este caso también se achica la brecha, pero se achica porque sube aquí la permanencia del sector crítico, mientras que los otros estratos quedan más o menos constantes. Como dijimos entonces, la caída desde los 18 años es muy pronunciada y abrupta para todos los estratos sociales, pero también aquí la brecha es muy pronunciada entre los diferentes estratos, entre los extremos.
tenemos un 70% de asistencia para el sector medio alto frente al 35% del estrato crítico. A pesar que también creció la permanencia de los jóvenes de este estrato en 2021 respecto a 2017. Subió 5 puntos porcentuales para el total de este grupo de edad. Bueno, les voy a presentar una última dimensión que voy a comentar y que tiene mucha incidencia en estos dos últimos estratos de edad, o sea, de 15 a 17 y de 18 a 24, que es la división por sexo. Como podemos observar en los cuadros, el sexo tiene una fuerte incidencia en el sector crítico y no tiene casi incidencia en el sector más acomodado de la estructura social, ¿sí? Si vemos perdón, ahí hay un error, es de 15 a 17. Si lo vemos en los estratos de 15 a 17. En este sentido, vemos cómo los varones del sector crítico son los que menor permanencia tienen, y, digamos, entre los 15 y los 17 años, crece la brecha entre varones y mujeres, porque sube la permanencia de las mujeres mucho más que la de los varones. Lo mismo sucede entre los 18 y los 24 años, y ahí observamos una caída muy abrupta de los varones del sector crítico a solo el 27%, si bien en el 2017 era solo de 24%, es decir, que entre años sube, pero digamos, se agranda la brecha entre varones y mujeres, porque sube mucho más la participación de las mujeres respecto a los varones. En contraposición, en el sector medio alto, que no había casi diferenciación entre hombres y mujeres, sin embargo, la novedad en 2021, o lo que puede haber producido la pandemia, sería la fuerte caída de la asistencia entre los varones del sector medio alto entre los 18 y los 24 años. Bueno, en esta última comparación de cuadros, digamos, son los mismos datos que en el anterior, pero presentados de manera distinta, haciendo eje, digamos, en las brechas por estrato social para mirar el año 2021. Y ahí vemos claramente que el incremento en el sector más bajo de la estructura social, el estrato crítico, se concentra fuertemente en lo que sucede entre las mujeres. Hay 14 puntos porcentuales a favor de las mujeres en relación a los varones en el estrato crítico. De todas formas, la brecha entre mujeres de 18 a 24 años en el sector más acomodado y el sector más crítico es de 26 puntos porcentuales, mostrando cómo la pertenencia a un determinado estrato social tiene, digamos, una incidencia más determinante. Bueno, un poco para concluir, quisiera subrayar algunas cuestiones, y una de ellas es que, bueno, tenemos un 64% en 2021 de las y los chicos entre 3 y 24 años que provienen de hogares con déficit en sus condiciones de vida cotidiana, lo que los ubica en los estratos más bajos de la estructura social, y esto no ha cambiado significativamente en los últimos años. Por otra parte, digamos, los y las chicas de los sectores críticos son los que tienen menores tasas de asistencia, a pesar de que la tendencia es al crecimiento de estos sectores en los últimos 5 años. En particular, podemos destacar la brecha que existe entre los varones de los sectores críticos de los 15 años en adelante. Esta situación obviamente tendrá incidencia en la posibilidad y inserción en el mercado laboral,
y sus futuras trayectorias laborales. Y finalmente, y para terminar, remarcar que entre las y los jóvenes, la caída de la asistencia es muy notable, más allá del sector social, lo que quizás pone el foco, digamos, sobre la posibilidad de construir proyectos educativos más acogedores y estimulantes para los propios estudiantes, que sería, digamos, el otro costado de la cuestión. Bueno, y con esto termino y le dejo la palabra a Pablo. Muchas gracias, Patricia. ¿Arrancó? Sí, Espero Pablo, adelante, adelante. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias Delia por la invitación. Realmente un gusto estar acá para contarles un poco, digamos, lo que está trabajando. No mentirle que, bueno, como ya dijo Patricia, nos conocemos digamos, de otro ámbito, entonces ya sabiendo que iban a presentar por ese lado, dije, bueno, voy a traer otras cosas que son más datos primarios, esas cosas que muchas veces faltan, es decir, pero porque ya veo que acá ha habido excelentes aportes con el tema de datos secundarios, de fuentes censales o de Ministerio de Educación. Así que ahí van a compartir. Se ve, ¿no? Perfecto. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien, bueno, entonces lo que les voy a contar un poco es un poco sobre educación y movilidad social intergeneracional, el estado de la cuestión y perspectivas de investigación. Esto proviene como avances de un proyecto que empezó hace poquito, pero en realidad se encolumna con otro anterior, pero bueno, vamos a decir que el que está acá es un PICT Serie A 02410, la articulación entre desigualdades de oportunidades, estrategias y políticas pedagógicas en educación superior, a la luz de la visibilización de las desigualdades digitales. Bueno, que yo soy investigador principal, pero tengo el honor de estar acompañado por las doctoras Esther Levy, Fernanda Juarros y Manuel Giovine de las dos primeras de la UBA y Manuel de Córdoba. Bueno, digamos, los varones ponemos la sociología y Esther y Fernanda ponen la pedagogía. Del instituto, ellas son del Instituto de Investigación en Ciencia de la Educación, no sé si las conocen, y bueno, también participan en el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que voy a presentar un poco? El tema de movilidad social, que tuvo una relación muy fuerte con la cuestión de la educación, es decir, porque de algún modo hay un trabajo que metodológicamente es de Blau y Duncan, de American Occupational Structure, pero básicamente, ¿qué hacemos? ¿Qué hablamos cuando hablamos de movilidad social y educación? Ponemos el tema del logro educativo, ¿sí? Visto como como una tensión que existe entre el logro educativo y cómo podría incidir para posiciones más ventajosas en el mercado de trabajo, un poco lo que decía Patricia, cómo condicionaba el nivel logrado a futuras inserciones laborales, y efectivamente cómo eso choca con las llamadas condiciones de origen, es decir, que el logro educativo guardaba relación con el tipo de hogar de donde provienen los y las estudiantes. Eso después, de estas condiciones de origen, se le utiliza el nombre DOE o DEO, desigualdades educativas de origen o desigualdad de oportunidades educativas, en la jerga de esta red que mencionaba Delia, que pertenezco, del INCASI, de comparación de desigualdades. La evidencia estadística muestra que en general, digamos, hay una aceleración, que ya lo habíamos visto, que lo vimos con el caso argentino, con lo que presentó Delia, ¿no? Cómo aumenta la expansión educativa en los niveles básico y medio, y una segunda fase más lenta de expansión de la educación superior y ralentización de los otros niveles. Esa ralentización en realidad ya es parte del efecto estadístico, o sea, muchos ya ingresaron y otros que cuesta más que ingresen, pero es interesante observar ese efecto. Algunos le llaman esta ilusión estadística. Yo la parte teórica la salto un poquito rápido por cuestión de tiempo, pero después cualquier pregunta. Lo que ellos hacen es un modelo que yo lo voy a citar tal cual lo citan Blau y Duncan,
¿sí? Es decir, de un colega, Rodríguez Lafuente, en el cual ustedes observan cómo la situación ocupacional del chico, del hijo o hija, proviene de la influencia entre la educación y la ocupación del padre, la educación que adquiere y la primera ocupación. Solo vamos a hacer un recorte en el punto, en la línea de arriba de nivel educativo. Sí, insisto, esto Blau y Duncan lo escriben a fines de la década de los 60, por lo tanto dicen padre e hijo, cuando en realidad hoy hablaríamos, ¿no?, de padres, hijos e hijas, o hijes. Pero bueno, conservemos la fuente original. ¿Cómo medimos esto? Y yo acá hago como dos grandes agrupamientos, insisto, abuelo de pájaro, rápido. En general, digamos, lo que suele posicionarse como central es el capital económico y el capital cultural. El primero se suele medir por la ocupación del principal sostén de hogar o del núcleo conviviente, un poco lo que mostraba Patricia también. Algunos agregan índices de consumos y bienes, estos se encuentran en las pruebas PISA o en algunos estudios que realiza la CONACYT en México, a través de un índice también así socioeconómico que tiene el INEGI. Hay escalas de estatus y algunos, ya si queremos, como decía Patricia, hablar del tema de la inevitabilidad de los ingresos, los dólar PPA, que es algo que bueno, el Banco Mundial desarrolla. Vamos a ir más con los de ocupación acá. En la escuela británica, los trabajos de Brin y Goldthorpe empiezan a estudiar esto, ¿no? Digamos, la movilidad intergeneracional en clave comparativa internacional, derivado del proyecto CASMIN, y ahí marcan la diferencia entre la movilidad estructural y la movilidad relativa. Cuando hablamos de movilidad estructural, hablamos de las chances que se abren, esto es, yo podría formar ingenieros, pero ¿qué pasa si no pongo unidades productivas que los demanden? Entonces, la movilidad estructural son las oportunidades que se abren, y la movilidad relativa, que tiene que ver, bueno, a pesar de la existencia de las oportunidades, efectivamente, quienes cuentan con más ventajas. En principio, quienes vienen de hogares más arriba en la escala social. Bueno, una cosa interesante es que con el tiempo esta escuela británica se empezó a separar de lo que planteaban Blau y Duncan y ya dejó de mirar solo el logro educativo como algo que permite llegar al trabajo más desarrollado, a una mejor posición, o sea, relacionar educación con inserción laboral directamente, sino que empiezan a decir, bueno, ¿cómo es el logro educativo en sí mismo? ¿No? Es decir, qué logro se puede, a dónde llegan según el hogar que proviene. Y después vemos en qué trabajo se insertan. La escuela francesa, influenciada por la obra fuerte de Pierre Bourdieu y Basseron y los aportes de Boudon, el énfasis de la reproducción de las desigualdades y algunos indicadores más cualitativos. Hago esta distinción porque voy a tirar tres así resultantes preliminares del trabajo y que vienen un poco en debate con estas líneas. ¿De dónde vienen los datos? De la encuesta nacional sobre desigualdades y políticas públicas durante la pandemia, relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2001, es un proyecto PISAC COVID, financiamiento de agencia. Los hogares y población adulta residente en localidades argentinas mayores a 50.000 habitantes. Es un diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerado, que permite 3 dominios de estimación. O sea, los datos se pueden expandir, aburrida ficha técnica, pero se pueden expandir a nivel nacional, a nivel regional y por tamaño de aglomerados. Yo lo voy a hacer lo que van a ver acá es por tamaño de aglomerados, porque no hay datos de comparación regional, entonces, pero sí, no se podría hacer. El tamaño de la muestra relevada son 5.239 hogares, personas adultas, combinando, bueno, estas dos escalas. Ahora, ¿qué tenemos acá? El logro educativo alcanzado por el principal sostén de hogar versus el de los móviles o los casos. Móviles es un término que se usa mucho en movilidad, estudios de movilidad, pero son los encuestados. Lo que puede llamar un poco la atención sobre los altos niveles es que hay que considerar algo. Estos estudios solo relevaron casos de personas de 30 años o más, que muchas veces en los estudios de movilidad se hace a partir de ahí. ¿Por qué? Porque generalmente las primeras inserciones laborales o los primeros pasos, digamos, suelen ser precarios de por sí. Los conocemos o trabajamos con mercado de jóvenes, mercado de trabajo jóvenes, sabemos que esto pasa. Entonces, a veces pasa que proveniendo de hogares con ciertos recursos, si uno se detiene en la ocupación antes de los 30 años, se puede llevar una imagen
más digamos, distorsionada. Entonces, a partir de los 30 hay mayor estabilización, ¿sí? En la ocupación. Igual se nos está prolongando esto y la juventud dicen que va hasta los 35, así que lo podemos poner. Pero lo que podemos observar es un poco lo que ya se mencionó anteriormente, la expansión, o sea, vemos cómo los dos niveles hasta primario completo marca una fuerte reducción, hay un leve crecimiento del incompleto, pero después hay crecimiento del secundario completo y el terciario completo, y es muy fuerte el crecimiento universitario. Tengan en cuenta, por si hacemos la comparación, que el salto puede ser que los datos que mostraba recientemente Delia corresponden al censo 2010, esto fue relevado casi 10 años después, más de 10 años después, 2021. Igualmente no es censal, es muestral, pero bueno, por si hay una discrepancia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros llamamos movilidad? Ustedes observan arriba en las columnas, están los niveles alcanzados y están en las filas los niveles de dónde provienen, ¿no? Y entonces esto nosotros le llamamos tabla de movilidad. Más allá de los números, todos ponderados, hay tres índices arriba. El de reproductividad, que yo prefiero ese término al de inmovilidad, el de movilidad ascendente y el descendente. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que el 60% de los casos tiene un nivel educativo superior al del principal sostén de hogar. El 30% lo repite, o sea, alcanza el mismo nivel, y solo un 10%, poco más de un 10%, tiene un nivel menor al que tenía el principal sostén de hogar. Y ahí nosotros jugamos mucho con las tablas, pero esto que yo quiero mostrar se llama tasas inflow, y es, digamos, si yo me proviniera, bueno, es hacer este ejercicio, creo que voy bien con el tiempo. Si yo viniera de un hogar donde el principal o la principal sostén de hogar tuviera secundario incompleto, ¿a dónde va a parar la mayoría? Entonces uno puede observar, por ejemplo, que quienes vienen de hogares con niveles hasta primario completo, la mayoría va hasta primario completo. Ahora observen que este numerito, 28, 25, es un valor pequeño. De hecho, casi, si uno observa primario completo, está ahí nomás de secundario completo. Es decir, que en general, digamos, reproducen, pero esta reproducción no es muy fuerte. A medida que avanzamos en el nivel educativo, la reproducción es más fuerte. Obsérvense que en el secundario incompleto y el secundario completo ya estamos hablando de más de 30, o sea, más de un tercio. Y cuando vamos a terciario completo o universitario completo, ya la reproductividad es mucho más alta, arriba del 50% en el terciario y en el universitario. ¿Cómo leemos esto? Hay un esquema que se llama esquema esquinas quebradas, nombre, la gente de estudios de estratificación y movilidad pone nombres feos en general. El modelo de esquinas quebradas lo que dice es que hay que tener cuidado con las puntas de la tabla porque ahí generalmente hay más reproductividad. Esto es bueno porque está pasando con los niveles más altos y lo bueno es que no se está reproduciendo las esquinas quebradas en los niveles más bajos. Esto quiere decir que hay una tendencia a mejorar el logro educativo en términos intergeneracionales. O sea, hijos e hijas tienen mayores niveles que principal sostén y lo tienden a reproducir cuando ya es muy difícil tener un nivel más alto. Lo que vimos hasta acá es más o menos lo que le gusta o mira con mucha fuerza a la escuela británica, ¿no? Porque acá está, digamos, la fluidez del sistema. Una sociedad más móvil, una sociedad más que tiene más igualdad, y esto, ojo, porque una investigadora chilena lo puso en duda, y es muy interesante el trabajo de Florencia Torche, pero ellos más o menos lo que dicen es esto, quieren ver si se produce la movilidad, es decir, si la persona no está condenada a tener el mismo nivel educativo que el hogar donde provienen, ¿no? Sobre el supuesto de la modernización, una sociedad fluida de clases, ¿sí? Donde hay posibilidad de que la generación que viene esté mejor que la generación anterior. Entonces, está puesto el eje ahí, la comparación, ¿no? Esto imaginen que el proyecto Casmin lo empieza a comparar entre distintos países a ver qué pasa. Acá está hecho para Argentina solamente y con y con titulaciones. Si a alguien le interesa la comparación internacional, se usa el nivel ISED de UNESCO para comparar.
la escala ISET, perdón. Ahora, esto es interesante para observar más en clave francesa. Y acá estoy viendo un poco de el volumen o capital cultural en términos de cómo una ocupación del principal sostén tiene influencia sobre la educación superior. Yo me centro más en temas de educación superior, entonces hay todas unas resoluciones de CONEAU, no les tengo que decir a ustedes que las deben conocer, sobre, digamos, cómo se clasifican las titulaciones existentes. Entonces, yo las agrupé en 5, los profesorados, las tecnicaturas superiores no universitarias, las tecnicaturas universitarias, las licenciaturas en carreras no reguladas y reguladas. Este término no regulado viene de los 90, pero básicamente es las no reguladas, como nosotros los sociólogos, no tienen una matrícula automática, o sea, no sale una matrícula. En cambio, las reguladas terminan con una matriculación, son profesionales matriculados. Los sociólogos, por ejemplo, podemos, si queremos matricularnos, pero no es obligatorio. Ahora observen que mayoritariamente, o sea, con porcentajes por columna, van a los profesorados, ¿sí? Quienes provienen de hogares que han logrado el título en un profesorado, quienes vienen de hogares de cuenta propias sin calificación, de asalariados no registrados y trabajadoras en hogares, y de técnicos y pequeños propietarios. Lo que tienen en común estos 4 grupos ocupacionales es que, salvo si queremos decir las trabajadoras en hogares, en caso que estén registradas, en general provienen de empleos que son o cuenta propia o no están en blanco. ¿Qué pasa con los asalariados registrados? O sea, quienes están más alcanzados por la seguridad social, suelen preferir o dirigirse fuertemente hacia las tecnicaturas universitarias, la proporción del 36%. Y quienes vienen de posiciones directivas o profesionales, en su mayoría va a las carreras reguladas por el Estado, es decir, aquellas que tienen algún tipo de matriculación. Es interesante porque acá el logro educativo es un logro educativo superior, este es un recorte de la población de quienes han conseguido esto, pero que a su vez no, ¿cómo se llama? Yo estoy viendo la influencia de la ocupación en el tipo al que se ha orientado este logro educativo. Y el último que quería presentar, como siempre para el debate, para todo esto, proviene de un trabajo, de un concepto de efectos primarios y secundarios, que lo introduce Raymond Boudon, ¿sí? Francés, y del cual, bueno, este es un artículo mío que está en este libro, en su librería amiga lo pueden conseguir. Boudon distingue entre efectos primarios de las desigualdades de origen, que se manifiestan en las diferencias de rendimiento y subsecuente abandono, y los efectos secundarios más sutiles, que refieren a la autolimitación en algunas clases y los sectores medios, altos y altos en potencial. O sea, en qué medida, digamos, se producen efectos de cierre o efectos de autolimitación. O sea, pensemos en adolescentes que terminan en la escuela secundaria, los datos que mostraban de tasa de promoción, y sin embargo se paran ahí, frenan ahí y no quieren continuar. En efectos primarios tendríamos que ver qué pasó con el rendimiento escolar, no disponemos de esos datos, y de todo caso vamos a usar un símil. En este artículo lo que es, trato de tomar eso y lo combino con el efecto renta o efecto sustitución, que es un término que hace la gente, los economistas, pero que en Latinoamérica se conoció a partir de la famosa tesis del trabajador adicional. Esta idea de, bueno, efectivamente decir, tener a un adolescente en la casa sin trabajar implica restricción de ingresos para los hogares de niveles populares, digamos, para clases trabajadoras. Entonces, es decir, es un trabajador que podría aportar ingreso en lugar de estar yendo a la educación, y en realidad estar dentro del sistema educativo sin trabajar tiene una mayor tasa de retorno, pero el efecto renta es que efectivamente, digamos, hay mayor escolarización cuando la distribución de la renta es mejor. El efecto sustitución es el inverso, hay mayor escolarización porque hay menos oportunidades en el mercado de trabajo. Después lo podemos ir volviendo, pero esto tiene un efecto de probabilidad, ¿sí? Lo que vamos a ver es una probabilidad secundaria, esto es más o menos, lo tomé Valdés Fernández que se explica, pero
esto vendría a ser que hay un efecto primario, es decir, que bueno, entre mejor le va a los estudiantes, mejor, más chances de que sigan en el nivel educativo, y otra es que el efecto secundario, a pesar de irles bien, de algún modo no pasaría. Observen que si uno ve, digamos, la curva que se dibuja acá, efectivamente el efecto secundario en principio es un poco más pequeño, es más sutil. Pero bueno, a mí me interesaba mucho esto, ver quiénes se frenan en el nivel educativo. Y para eso, como con niveles de clases sociales, utilizo la escala EGP, que es una escala de comparación de clases sociales internacional. Las siglas son por los creadores, Erickson, Goldthorpe y Portocarrero. Pero bueno, vamos a detenernos en esto. La clase de servicios, que acá se explica quiénes son, vendría a ser como una clase alta, las clases intermedias y las clases trabajadoras. Lo elijo colapsado en tres porque me parece interesante observar que es como este sentido común de clase media, alta, baja. Bueno, vamos a decir clase alta, que le decimos de servicios, clases intermedias, clases trabajadoras. Lo que no hay mucho, porque la fuente de datos SPH es los trabajadores agrarios, las dos clases estas. Bien. Si uno observa, y además por género, esto es una probabilidad condicional, ¿sí? Y que genera una chance acumulada. Acá se toman tres momentos del ciclo económico, un ciclo ascendente, uno irregular y uno descendente, con datos de pH correspondientes al segundo trimestre, y por cada clase, cuál fue el efecto durante estos años acumulado de las chances de que un recorte de población de 19 años, ¿sí?, que todavía en su mayoría está en el hogar de origen. Entonces, si el principal o la principal sostén de hogar pertenecía a la clase trabajadora, ¿qué chance había en el 2007 de que una vez que completara la escuela secundaria, continuara con estudios de educación superior? ¿Sí? Observe que la chance se mantiene, se va a reducir, varía con los ciclos. Acá quiero hacer sé que es un poco complicado, pero lo voy a tratar de explicar. No es una chance acumulada, no quiere decir que hay que mirarlo con los datos como los presentaba Delia en términos proyectivos, o sea, un año mejor que el otro, no es una serie de tiempo, sino que en efecto, digamos, los distintos momentos del ciclo van mermando las chances o las van potenciando, y entonces uno tiene una chance acumulada. Y esta chance acumulada, lo que quisiera destacar es que efectivamente es menor para la clase trabajadora que para la clase intermedia, que para la clase de servicios. En el lado, digamos, interesante ver cómo se va acercando la brecha entre la clase intermedia y la clase de servicios, o sea, de continuar asistiendo a la educación superior, mientras que se va despegando con respecto a la clase trabajadora. Y ahí, un poco lo que mostraba para el debate es, efectivamente las mujeres tienen levemente más chances de continuidad que los varones. Entonces, estos tres elementos que provienen tanto de la encuesta esta PISAC como de análisis de datos de pH, yo los pongo como tres cosas interesantes como para el debate, tres puntos para empezar. Es decir, hay una movilidad educativa mayormente ascendente, es decir, en cierta forma, digamos, sería lo interesante para observar que en términos intergeneracionales hay mayor logro educativo, sigue habiendo un contrapeso en el logro de la educación secundaria que se mantiene relativamente elevada. Está la movilidad general. Efectivamente, hay un rol jugado por las clases sociales, por el nivel educativo del hogar, pero la mirada final del índice es positiva. La clase trabajadora es la más afectada por los efectos secundarios, este efecto de desaliento, ¿no? Es decir, aun cuando terminan a los 19 años la educación secundaria, no sienten la idea de continuidad. Acá podríamos un poco lo que decía Delia y Patricia, de mirar cómo podrían estar influyendo otros factores relativos a la etnia o el género, sobre todo en el caso de la adquisición temprana de responsabilidades familiares. Y, bueno, los profesorados son la opción más elegida por estos hogares que provienen de ocupaciones que podemos decir que son de baja o media calificación,
y sin ingreso regular, y en cambio los de ingresos más regulares, lo que podremos acercar como un punto intermedio, los asalariados registrados, tienden a las tecnicaturas y los cuadros directivos y profesionales a las carreras reguladas. Se las podría incluso agrupar con las carreras universitarias, pero es interesante ver que en general las que tienen matrícula, tienen una salida matriculada, están teniendo como mayores tasas de asistencia. Esto no quiere decir técnicas, pueden ser también humanidades, pero con esto, ¿no? Así que esto, digamos, se puede, si alguien ve los anuarios de la SPU, puede observar cómo va reduciéndose la matrícula de algunas facultades que tienen, de las universidades que tienen que ver con estos títulos no matriculados. Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir. Creo que estoy bien de tiempo, así que bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias Pablo, gracias Patricia, una puntualidad, nadie tuvo que correr a nadie, digamos, y gracias por las presentaciones, por esta presentación de información, de problematización de esta temática. No voy a decir nada más, prometo, lo voy a dejar a Emilio y a Julieta para que retomen, digamos, el debate, la conversación, el intercambio, tal como ellos lo planteen. Emilio, estás muteado. Estás muteado. Sí, Delia, gracias. Para mí fue un gran aprendizaje haber escuchado a los compañeras y compañeros, colegas. Bueno, yo creo que hay una especie de común denominador en los enfoques. Primero, me parecieron muy, ¿cómo diría yo?, complementarias, articuladas las tres exposiciones. Creo que Delia, planteaste vos las grandes cifras de la... Has mostrado cómo efectivamente hay un proceso de masificación de la escolaridad. Yo suelo decir que esto es una tendencia pesada en todas las sociedades modernas, que todos los regímenes políticos, incluso de derecha, de izquierda, de centro, han favorecido la escolarización. Hay demanda de escolarización y hay respuesta de escolarización. ¿Quieren escuela? Ahí va la escuela. Después vemos qué tipo de escuela. ¿Quiere diploma? Ahí va el diploma. Después vemos qué tipo de diploma. Digamos, una primera constatación es que los datos muestran que hay una creciente masificación de la escolarización en las etapas más tempranas de la vida y en las que siguen a la primaria, digamos así, hasta la secundaria y la superior. Eso me parece muy importante. Bueno, en términos de las relaciones que existen, bueno, todos los análisis tienen que ver con relaciones de tipo, ¿cómo diría yo?, objetivista. Ustedes ponen en relación variables cuantitativas que muestran que efectivamente existen una serie de asociaciones. No digamos causalidades, pero hay asociaciones probabilísticas. Y terminando con lo que decía Pablo, efectivamente hay una tendencia a la reproducción, pero estas reproducciones son probabilísticas, digamos así. Está bueno también mostrar que hay distintas maneras de construir las variables independientes y las variables dependientes, que esto es un problema muy complejo, esto de las relaciones de desigualdades sociales. Las desigualdades sociales son múltiples, son variadas, las desigualdades educativas también. ¿Qué entendemos por desigualdad educativa? Bueno, hay desde cobertura, rendimiento, repitencia, extraedad, bueno, tenemos un montón. De las variables independientes también, ¿qué son los factores sociales? Bueno, hay un montón. Está el ingreso, están la riqueza, está el género, está el territorio, están los factores culturales, el capital cultural de la familia, ¿cómo se llama?, el clima educativo del hogar, etcétera, etcétera. O sea que es muy bueno desagregar esta gran y compleja relación entre lo que llamamos factores sociales y resultados o rendimientos escolares. Creo que lo que podríamos quizás aportar, y por eso se me ocurrió útil invitar a Julieta Venegas, que es una directora de escuela, que está en el territorio, está en la escuela, aparte de estar en la escuela, tiene una formación en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero me parecía interesante porque, bueno, pude compartir con ella un curso que dimos aquí en la maestría de la UNIPE, y creo que también sería interesante incorporar la otra mirada, preguntarnos cómo se producen estas asociaciones. Estas asociaciones probabilísticas, que no significan ni fatalidad,
ni determinismo, porque objetivamente observamos que los datos indican que hay chicos ricos que fracasan y hay chicos pobres que tienen éxito, hay chicos pobres que llegan a pueden conseguir el premio Nobel, por ahí pueden terminar con un doctorado, no sé, en Harvard, en el MIT. Bueno, el tema es ver cómo se producen estas desigualdades. Quizá el estar cerca, estar en la escuela, estar en la fábrica escolar, digamos, puede ser útil, un diálogo con Valentina, me parece que podría haber sido interesante. Porque hay una serie de otros factores mucho más sutiles, que son más difíciles de aprender. Quiero que diga que muchos de estos factores tienen que ver con lo que podríamos denominar la familia. El núcleo familiar que es responsable de la crianza y el acompañamiento escolar de las nuevas generaciones. Creo que sabemos menos de esto, el tipo de estructura de familia, ¿sí? Familia con un hombre, digamos, una pareja, el tamaño de la familia puede ser importante, la cantidad de hijos, ser el primer hijo, ser el último hijo de la familia, tener 7 hermanos, no tener ningún hermano, ser hijo único. Pero hay muchos otros factores que pueden ser interesantes. Ya sabemos también, se ha escrito mucho sobre la primera educación y el peso que tiene la primera educación, no la primaria, sino la primera, la que transcurre en el hogar, como también determinante de los éxitos y fracasos en la carrera escolar. Sabemos que la transmisión cultural comienza en la escuela, que el vocabulario, el lenguaje, la relación con la cultura comienza en la familia, y que no todas las familias tienen la misma relación con la cultura. Hay familias que tienen mayor proximidad con la cultura escolar y que esto favorece el éxito escolar de los chicos, también eso lo sabemos. Pero también hay, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la relación de la familia y la escuela. Me acordé de una investigación que hizo mi amigo Rubén Servini sobre el tema de la participación de los padres en la implicación de los padres en la escuela, en las tareas y en el apoyo escolar. Según sería más concretamente la percepción que tienen los profesores acerca de la implicación de los padres en la actividad, en la trayectoria escolar de sus hijos. Y él mostraba que había efectivamente una correlación entre la mayor implicación y el rendimiento escolar en matemáticas de chicos de 7º grado, no me acuerdo si fue de cuáles de operativos de evaluación, ya no me acuerdo bien. O sea, que el tema de la participación de la familia. Y esto lo asocié con otras investigaciones hechas en Francia durante la pandemia, que mostraba que durante la pandemia, la suspensión de la escolaridad o la educación a la distancia, la escuela en el hogar, había manifestado 2 tipos de respuestas típicas de la familia según el nivel cultural de la familia. Que la familia con mayor nivel cultural, con formación universitaria, había sido capaz, con mayor probabilidad, de haber ofrecido a sus hijos un apoyo, abierto nuevas oportunidades de aprendizaje a los chicos. Así que habían de alguna manera sustituido al maestro y al programa escolar. Tenían la capacidad de ofrecer a sus hijos a través de internet, a través de experiencias, de viajes, de relatos, de apoyos, oportunidades de aprendizaje a sus hijos. Mientras que en los sectores populares, los padres de familia que tenían menor nivel cultural, su papel se reducía básicamente al control de las tareas. Fijarse si los chicos están haciendo las tareas que él le encomendaba a la escuela a través de internet. O sea, que eran 2 tipos de implicación distintas, digamos así. Y esto a su vez también puede estar reforzando determinando la probabilidad de aprender más y mejor, digamos así, ¿no? Bueno, aparte de estas cosas, también hay familias que por su capital económico, capital cultural, por la posición que tienen en la sociedad, tienen mayor capacidad de intervenir sobre la escuela. Por ejemplo, de demandar conocimiento, no solamente no satisfacerse con que el chico pase de grado. Tiene mayor capacidad de presión sobre las instituciones escolares. Y esto es uno de los factores que generalmente también contribuyen a explicar el rendimiento, que las escuelas que tienen donde los alumnos tienen una procedencia social diversificada, donde hay chicos de clase media alta, media baja, mezclado, digamos, se beneficia a los chicos, a los hijos de los actores menos favorecidos, justamente por el peso y la influencia que pueden tener las familias con mayor capacidades en sentido amplio, culturales, para presionar por la calidad de la educación. Porque yo creo que es un problema este asunto. Una pregunta que me vengo haciendo es si efectivamente existe demanda de conocimiento en la sociedad o existe demanda de escolarización. No tengo duda de que existe demanda de escolarización, que las sociedades se movilizan por la escuela para que creen el colegio secundario en mi pueblo, que me creen la universidad en mi pueblo, pero no sé si la sociedad se moviliza por el conocimiento.
A pesar de que desde el año 92 tenemos los resultados de las famosas pruebas de evaluación nacionales e internacionales, yo no he visto todavía movilizaciones sociales de las familias que digan, no, queremos que nuestros hijos aprendan matemáticas, queremos que aprendan, que hagan lectura comprensiva. No veo esta demanda. Quizá los sectores más altos tienen mayor capacidad, y mi hipótesis es que estos sectores más privilegiados de la sociedad han creado sus propias redes. O sea, resuelven en el mercado educativo la demanda de conocimiento, el aprendizaje de sus hijos. Mandan a sus hijos a escuelas privadas de calidad, digamos así. Mientras que los sectores populares todavía, creo yo, se tienen que conformar con la escolaridad y no está todavía presente en su agenda mental, digamos así, el tema de la calidad. Salvo en sectores ya muy de privado, yo he podido observar esto en sectores de Villa Miseria, una pequeña investigación exploratoria que hicimos en la facultad con mis alumnos, donde el vaciamiento es muy grande de las familias, incluso de sectores muy populares con primaria completa, percibían que sus hijos, a pesar de que avanzaban en la escolaridad, que estaban en quinto, sexto grado de la primaria, no sabían leer y escribir, y se empezaron a preocupar por el tema del aprendizaje de la lectoescritura, y comenzaron entonces a demandar conocimiento. Desde el punto de vista también más cualitativo, sería interesante explicar qué es lo que tienen los chicos de sectores populares en los territorios. Obviamente sería bueno verlo en los extremos, digamos, en lo que se llaman normalmente las villas miserias de las grandes urbes. ¿Por qué hay chicos de sectores populares que tienen éxito? Que van a la misma escuela, pero algunos tienen éxito y otros no tienen éxito. ¿Qué factores, qué características de los chicos, de las familias, explican que unos tengan éxito y otros no? Aunque la probabilidad sabemos que es desigual, que lo más probable es que fracasen, pero ¿por qué algunos tienen éxito y otros no? ¿Qué es lo que lo explica esto? Esas son cosas que me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Valentina, ¿no? Si ella, que está ahí en el territorio y ve, conoce chicos, encuentra un problema más cualitativo. Bueno, ¿qué tienen esos chicos? ¿Qué tienen esos padres de familia? Es la mamá, es el papá, es la creencia religiosa de la familia. Algunos decían que la creencia religiosa por ahí puede ser un cemento. Son familias solidarias, integradas, donde hay un adulto, un hombre, una mujer, dos adultos. Es la familia tipo, familia solidaria, la familia que tiene, no sé, ¿qué es? ¿Qué factores? Culturales, son serían más factores culturales, factores de expectativas. ¿Qué es lo que está explicando el éxito? También sería muy interesante ver por qué fracasan los chicos de los ricos. Los hijos de los ricos. No sé que en Francia algunos, muy poco, creo que hay alguna tesis por ahí hecha, ¿por qué fracasan los hijos de los ricos en la escuela? O ¿por qué no continúan sus estudios? Me pareció muy interesante lo que observaba Pablo. Porque algunos terminan secundaria y después no estudian. Y desde el punto de vista socioeconómico y cultural tendrían su oportunidad de ir a la universidad, a seguir estudios superiores. ¿Por qué no lo hacen? Entonces son preguntas que hay que hacerse, y creo que yo que a través de investigaciones, teniendo en cuenta este marco estructural que ustedes han ofrecido, que es muy interesante, porque estos estudios cualitativos tienen sentido si se inscriben en un marco estructural, si sabemos que estos casos representan algo dentro de una distribución de fenómenos, ¿entiendes? Por eso me parece importante los estudios estructurales. Después creo que habría que hacerse las preguntas más cualitativas, situadas en función de los distintos tipos que hemos construido a partir de esos estudios macro cuantitativos. Habían, por ejemplo, otras análisis o investigaciones que demostraban que no era solo el nivel educativo de los padres lo que está determinado, sino que era la trayectoria educativa. Por ejemplo, padres que han tenido, creo que es una investigación francesa, padres que han tenido la experiencia del fracaso escolar, padres que han repetido, padres que han abandonado. No tengo ahora la evidencia, pero creo haber leído por ahí un trabajo que decía que había una asociación negativa, digamos. Si los padres han tenido fracaso escolar, como que lo esperan y lo normalizan. Bueno, se repite el nene, no hay problema. Yo también repetí. Para mí la repetición no es ningún drama. Para un hijo de nosotros la repetición es un drama. Digamos, yo lo tuve que vivir en mi familia, un nieto mío que repite. Para mí era algo que yo no podía concebir. ¿Cómo puede ser que un chico de la gente como uno repita? Pero quizás en padres de familias que han vivido. No solamente el padre, la madre, los tíos, los hermanos. Si el fracaso está en la experiencia de los adultos que acompañan a los chicos, pareciera ser que esto también puede estar contribuyendo negativamente sobre el desempeño escolar o la trayectoria de los chicos. Digo, son estas cosas que habría que indagar. Pero bueno, me gustaría más bien conversar.
Julieta, perdón, yo dije Valentina, Julieta, perdón. Bueno, Julieta. Que tengo una hija Valentina. Bueno, primero, por empezar, Valentina se me traban los nombres. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés contar con respecto a esta pregunta, por ejemplo? ¿Por qué hay Bueno, chicos que triunfan en la escuela? Que son triunfadores, que tienen buenos promedios, buenas notas, llegan a secundario, y sí, otros no. En base, tengo la posibilidad, claro, de trabajar en primaria y secundaria en el mismo territorio, ¿no? Yo soy directora de escuela primaria en Villa Tranquila, en un barrio popular, sería del sector crítico, así como Patricia lo definió, pero también tengo la posibilidad después de estos mismos alumnos encontrarlos en escuelas secundarias del centro de la ciudad de Avellaneda. En primera instancia creo que no hay una fórmula única, que son muchos los factores. Sí es verdad que el nivel educativo de la familia, ya sea en alguno de los padres, incluso puede ser también un hermano mayor, marca, ¿sí?, esta presión de los padres con que los chicos terminen la escuela primaria, terminen la escuela secundaria, y haya un acompañamiento un poco más guiado y orientado. Pero otras veces he tenido casos de niños totalmente solos, en que incluso los padres quizás eran analfabetos, y que han logrado un éxito, por lo menos en la terminación de sus escuelas secundarias. E incluso después los he encontrado en otros contextos de profesorados, he encontrado alumnos que de barrios vulnerables han llegado también al profesorado. Es decir, que yo en todos los años me he preguntado cuál es la fórmula. Creo que es multicausal y que también está afectado no solamente por cuestiones familiares, por supuesto atravesadas por lo económico, sino también que hay una sustentabilidad desde las políticas educativas que hay en cada región, que van apoyando y tratando de ir encaminando a aquellos chicos que están por abandonar quizás algunos planes educativos y programas educativos que bajan, que se abren a darles posibilidad de que sigan. Y por otro lado también tiene que ver con una cuestión de superación, me parece a mí, ¿no?, desde un punto de vista psicológico, de superación, de querer salir de donde surgieron y tratar de mejorar con expectativas de conseguir una fuente laboral mejor a la que tuvieron sus padres, y en un futuro ellos poder tener también una mejora social, de ascenso social en ese sentido. Pero así como fórmula única, Emilio, te diría que casi no existe, sino que es un combo de varios factores. Pero sí, es muy importante también que en todo este trayecto los alumnos estén acompañados. Sí, no, yo sé que hay distintos factores, pero digo, deberíamos tener la posibilidad de superar lo idiosincrático. Debe haber factores típicos, digamos, que inciden en el éxito, que tienen que ver quizás con la familia. No me meto con los escolares, no planteo los escolares, obviamente, pero en la misma escuela, con los mismos maestros, tenemos chicos que fracasan y otros chicos que tienen éxito. Habría que buscar qué factores se nos escapan, que son de tipo cultural, actitudinal, percepciones, expectativas. Obviamente que aquí también hay en esta estrategia de reproducción, pensar la escolarización como un elemento de una estrategia de reproducción en el sentido de Bourdieu, como conjunto de prácticas que buscan, en términos intergeneracionales, mantener o mejorar la posición que tienen los padres de familia, que es una obsesión de cualquier padre de familia, de que su hijo no se caiga del mapa, que por lo menos mantenga la posición. Para eso despliegan una serie de acciones. Que sé yo, los mandamos a la escuela, los cuidamos, los hacemos andar a hacer deporte, ejercicios, los mando a arte, trato de que se junte con gente de mi nivel socioeconómico o superior para que pueda hacer una estrategia matrimonial o de alianza familiar también que nos pueda beneficiar, etcétera, etcétera. Pero muchos de estos sectores populares, creo yo, que son los que están más desprovistos de recursos materiales, también están desprovistos de un recurso que me parece fundamental, que es el tema del tiempo. No sé qué pensamos. El que es pobre, que no sabe qué va a comer esta noche, ¿cómo le voy a pedir yo que el tipo despliegue una estrategia de mediano o largo plazo para sus hijos? Si toda su energía, toda su atención está concentrada en qué es lo que comemos esta noche, o qué vamos a comer esta semana, ¿cómo pretendemos que quede espacio para una inversión que tiene rendimientos a futuro? Porque la educación supone un esfuerzo, es un trabajo, es una inversión, es una inversión, y eso se hace en la medida que hay una expectativa de una ganancia. Es una especie de contención, es como el ahorro. Yo me contengo, me evito un consumo hoy y evito una satisfacción en el presente para tener una satisfacción mayor desplazada en el futuro, pero ese futuro debe existir.
donde en los sectores de carencia absoluta, especialmente en estos sectores urbanos, donde no hay futuro, ¿cómo podemos garantizar el esfuerzo? ¿Qué sentido puede, con qué cara yo le puedo decir a un chico, mira, esforzate que el día de mañana te va a servir? Eso nos decían a nosotros, cuando existía una correlación entre los diplomas y el éxito escolar. Yo siempre doy mi ejemplo. Y eso a raíz de lo que planteas vos, Pablo, también me gustaría ver qué pensás. Cuando uno compara, dice, bueno, el bachillerato, si el padre tenía bachillerato, suponete, yo tengo bachillerato, si mis hijos hubieran alcanzado el bachillerato, no es que reproducía mi posición, porque el bachillerato de hoy no tiene el mismo valor social que tenía el bachillerato mío. El bachillerato mío lo teníamos solamente el 15% de los chicos de 13 a 18 años de edad. Yo tardé un mes para conseguir trabajo, sin capital familiar, ni escolar, ni social. Me faltaban las relaciones. Y cuando entro a la universidad conseguí las relaciones, ahí a través de los contactos con una colega, el papá de una colega, de una compañera de estudio en la facultad, me consiguió el trabajo. Hoy en día un chico que termina el bachillerato, ¿qué le voy a decir? Vos con el título de bachiller vas a tener trabajo. No tiene el mismo valor. Entonces, cuando uno compara, habría que ver qué significa estar mejor en términos educativos. Si los títulos y los diplomas tienen un valor relacional, que mientras más abundan, menos valen. Entonces, si el hijo tiene el mismo nivel económico que el padre, quiere decir que tiene menor nivel económico. O sea, tiene algo, que ese capital, que tiene menos valor hoy que hace 20 o 30 años atrás. Digamos, este es una de las dificultades. Es por eso que el tema del tiempo también, Edelia. No es, sí, todos se van incorporando, pero los que se incorporan último secundario, llegan a un secundario devaluado. Es una fantasía, no es que alcanza el mismo bien que los otros que empezaron primero. Los que empezamos primero fuimos al Nacional Buenos Aires, fuimos a las escuelas secundarias que eran como palacios, con profesores altamente calificados. Yo tenía profesores en secundario que después me los encontré en la universidad. Mi profesor de historia en el secundario era profesor en mi facultad en Mendoza. Hoy es muy raro que un profesor de secundario pase después a ser profesor de la universidad, si es que no siguió estudiando y no sacó un doctorado, digamos así, ¿no? O sea, por eso digo, hay que ver, tener en cuenta que los que llegan últimos, ahí también está el factor temporal. El que llega último, llega mal. Es una fantasía, no es que alcanzó el bien que el otro tenía antes, no es un problema solamente de que no alcancé lo mismo, no alcanzaste lo mismo. Es una fantasía. Entonces, como decía un padre de familia en una villa, hicimos un gran esfuerzo para que mi hija termine el secundario y resulta que está desempleada. Y sí, señor, va a estar desempleada, obviamente. Pero él todavía se quedó con la imagen, tenía la expectativa del secundario de antes. Ese secundario de antes no existe. Lo único que tiene igual es el nombre, bachiller, sos bachiller, pero no es sociológicamente la misma cosa. Bueno, no sé, vos hablabas de los factores escolares, ya que sos, ¿cómo es? Sos, Julieta, vos sos maestra, directora de escuela. ¿Qué factores escolares ves que puedan ser favorables al aprendizaje de los sectores más desprovistos de todo tipo de capital? ¿Cuáles consideras estratégicos? Bueno, me parece que sí, el trabajo en territorio, yo querría aclarar que con respecto a la escuela en que trabajo, yo trabajo en un centro educativo municipal que complementa la escuela primaria, que sin embargo los chicos, a pesar de estar las 4 horas en la escuela primaria, salen de la escuela y vienen al centro complementario a continuar su escolarización. En ese sentido, creo que el proyecto educativo que uno puede llegar a brindar es importante para que las familias tengan esa decisión de que, bueno, decir, bueno, hago sacrificio, lo voy a buscar a la escuela, lo llevo a la otra escuela, después a las 5 de la tarde lo voy a buscar. O sea, el trabajo tanto institucional en cuanto a los proyectos educativos, el trabajo territorial en cuanto a otras instituciones en las que las escuelas también tienen que ayudar a su ingreso para que sostengan a los niños y niñas en la escuela es importante. Hoy por hoy, a pesar que las familias saben que seguramente con un título secundario o un título primario va a ser muy difícil la inserción laboral, aún no igual persiste la idea y la necesidad de culminar, ¿no? la educación. Muchas veces después, como vos decías, Emilio, finaliza la escolaridad y bueno, y dan cuenta de que no es lo único y que hace falta muchas más herramientas para poder para llegar al mercado laboral. Pero yo creo que en primera instancia el proyecto educativo, en segunda instancia la apertura a otras instituciones territoriales, me parece que el trabajo
interinstitucional, es un sistema de apoyo y sostén que las escuelas deben abrirse. Muchas escuelas están cerradas y trabajan intraescuela con sus proyectos, con lo que el gobierno demanda, pero me parece que hay tantos factores también que atraviesan las familias, más allá de lo económico. Hablo en cuanto a lo que es violencia familiar, violencia sexual. Hay muchos factores que inciden en la parte psicológica y pedagógica de los alumnos. Entonces, me parece que es indudable que necesitamos abrir las escuelas al territorio y que otras instituciones puedan también apoyarnos desde cada una de sus perspectivas en las trayectorias educativas de los alumnos y alumnas. Las familias sienten y dan cuenta cuando una institución tiene las puertas abiertas y cuando una institución además puede orientarlas a buscar determinadas soluciones de otro ámbito que no es solamente el escolar. Porque si es algo cierto, que Emilio muchas veces lo hemos hablado, que la escuela hoy por hoy no es solamente se encarga de lo pedagógico, lo educativo, tiene una multicausalidad y una multifuncionalidad. ¿Sí? No solamente nos encargamos del comedor, de la vacuna de los chicos, hoy por hoy el servicio alimentario, los módulos alimentarios se entregan en la escuela, todas estas causas y estos factores hacen que la escuela centralice no solo lo pedagógico, sino también otros factores que son importantes. Entonces, yo creo que es importante que la escuela abra sus puertas en territorio a otras instituciones y se pueda realmente lograr un trabajo coordinado, que es difícil porque cada institución tiene su impronta, tiene a veces sus restricciones, pero a la larga el trabajo conjunto es lo que va a poder sustentar la permanencia y egreso de los alumnos en las escuelas. La última, Delia. Yo creo que tenemos que estudiar un poquito más lo que es las dimensiones culturales de la pobreza, o los impactos de las condiciones materiales de vida, de las carencias, de las múltiples carencias, vivir en condiciones no solamente de falta de ingreso, ausencia de propiedad, ausencia de seguridad, de salud, de medio ambiente sano. Vivir en esas condiciones miserables efectivamente debe tener impacto sobre la subjetividad de las nuevas generaciones. Me preocupa sobre todo, pero sobre todo también de las nuevas generaciones. Sobre la cultura de la pobreza, que muchos intelectuales progresistas y, como diría yo, de buena voluntad, tienden por ahí a mitificar. No es por nada que utilizamos el adjetivo miserable en los dos sentidos. No solamente en el sentido material, alguien que vive en condiciones. También se habla de miserable a alguien en términos morales, un tipo miserable. Yo estoy convencido de que esas condiciones materiales de vida pobres genera también culturas pobres, y no las voy a mitificar, la cultura pobre. Pero porque es objetivamente, vuelvo al tema del tiempo, los sectores que no saben cómo parar la olla hoy, que viven en la urgencia, no se pueden dar el lujo de la espera. Y la educación, la inversión educativa supone una capacidad, del poseer los recursos necesarios para esperar. No es por casualidad que en esos sectores abunde la creencia en la magia, la creencia en las soluciones inmediatas, la creencia en los milagros, en San Cayetano, la creencia en la quiniela, la lotería, el azar, etcétera, etcétera, que son todos medios, digamos, sustituto de lo que es el esfuerzo, el trabajo, etcétera, etcétera. Esfuerzo y trabajo, que son dos requisitos importantes para desarrollar una trayectoria escolar exitosa. Eso es lo que me preocupa a mí. Nuevas generaciones que por sus condiciones materiales, objetivas de vida, no están en condiciones de justamente desarrollar una disposición hacia el esfuerzo y el trabajo escolar. El aprendizaje es un trabajo, requiere y hay que estar. Y nadie hace un esfuerzo porque sí. Si se hace un esfuerzo es por algo, debe haber un sentido. Ese esfuerzo tiene que tener un sentido, tiene que haber una especie de promesa de que ese esfuerzo tiene una recompensa en el futuro. Cuando no se puede demostrar esa relación, yo creo que el tema del esfuerzo se viene abajo. Entonces, lo que pasa es que desde cierto punto de vista, algunos consideran que el problema son los valores. Son los valores, los pobres no tienen valores, no ahorran. ¿Cómo van a ahorrar si no tienen plata?
dicen, no ahorran, no piensan en el futuro, no tienen proyectos, viven al día. Sí, viven al día porque materialmente lo único que pueden hacer es vivir al día. Sí, no es que pongo los valores al principio, yo digo que los valores, o sea, o las percepciones, las valoraciones, las expectativas, todo lo que llamamos pomposamente la subjetividad, dependen de las condiciones materiales de vida. Entonces la cosa pasa por cambiar esas condiciones materiales de vida, no es un problema cambiar, vamos a hacer adoctrinamiento, el valor del esfuerzo, vamos a hacer cursos y publicidad para el esfuerzo. No tiene sentido, eso sería idealismo, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar las condiciones materiales. Pero que estas condiciones materiales de vida en sectores urbanos carenciados, subordinados, dominados, como le quiera llamar, es muy preocupante. Y esto sí que tiene efecto, impacto directo sobre la trayectoria escolar de las nuevas generaciones. Bueno, lo hemos mencionado por el chat, pero también si alguien quiere decir algo más, participar, levantar la mano o aportar algún comentario, más allá de los que hemos leído, que circularon, por supuesto están habilitados desde las distintas experiencias o ganas de compartir alguna apreciación. Y si no, bueno, me queda agradecer a los colegas, a quienes participaron, digamos, de esta mesa, Patricia, Pablo, muchas gracias por sumarte a esta convocatoria de la UNIPE, y agradecerles a Emilio también y a Julieta por aportar reflexiones a partir de la información que hemos presentado, pero también con esta idea de abrir, ¿no?, a la problematización de miradas diversas, los alcances y las limitaciones también de la información que uno propone desde la perspectiva que la propone, y la necesidad de seguir profundizando desde diversas, digamos, distintos abordajes metodológicos, ¿no?, y profundizando en temas también de suma relevancia para el contexto que estamos viviendo, ¿no?, con nuevas aristas, nuevas preguntas, nuevos matices sobre un tema, digamos, de tradición en la sociología de la educación, y en ese punto, más que dejar por delante, seguir pensando, seguir compartiendo, seguir estudiando y seguir profundizando en este tema que nos interesa y que nos parece de tanta relevancia. Así que, si estamos todos de acuerdo, nuevamente gracias, y seguimos compartiendo en el futuro. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Gusto. Chao. Chao, Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, un placer. Gracias, Julieta. Gracias, Emilia, vos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.